Muy buenas noches con todas y todos. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, en coordinación de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, se complace en dar la cordial bienvenida a esta última jornada del curso de actualización sobre jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de justicia juvenil. Saludamos la presencia del PhD Merck Benavides, docente de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y capacitador de esta jornada académica. Compañeras y compañeros defensores públicos, abogadas, abogados y estudiantes de los diferentes consultorios jurídicos gratuitos y universidades del país. Señoras y señores, sean todos y todos bienvenidos. Este curso tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas de las y los defensores públicos y de la red complementaria a la defensa jurídica pública en materia de justicia juvenil, a través del estudio y análisis jurisprudencial de las principales sentencias emitidas por el máximo órgano de interpretación constitucional del país, para lograr homologar actuaciones judiciales en función de estándares de derechos humanos y resoluciones de la Corte Constitucional en materia de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Al final de cada jornada se receptará automáticamente un reporte de asistencia a este evento académico, por lo que no habrá un link de registro de asistencia. Es importante mantenerse conectado hasta la culminación de la jornada académica. Este es un curso de aprobación, por lo cual deberá cumplir con la asistencia a todas las clases sincrónicas, realizar las lecturas que se encuentran en la plataforma, así como las de evaluaciones. Por medio del chat de Zoom se recibirán las preguntas para el expositor, que serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida al facilitador del día de hoy, PhD Merck Benavides. Él es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados del país por la Universidad Central del Ecuador. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Magíster en Derecho Penal y Criminología. Especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Juez de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Recibimos el PhD Merck Benavides, quien tendrá 1 hora con 30 minutos para su exposición con el tema Interés superior de las niñas, niños y adolescentes, utilizando la metodología que considere conveniente. Bienvenido, doctor. Gracias a la señorita Dayana Ramírez. Es un gusto compartir con todos los que están asistiendo a este evento eminentemente académico que ha sido organizado por la Defensoría Pública, que es una institución nueva, pero que definitivamente cumple un rol muy importante en la prestación de un servicio público, que en este caso es asesorar a las personas que no tienen los recursos económicos necesarios para pagar un abogado de su elección y de su confianza. Entonces será el juzgador el que nombra un defensor público y el defensor público asume la defensa técnica de esa persona. Si estamos en materia penal, aquí no podemos hablar de partes, tenemos que hablar de sujetos procesales. Entonces, el defensor público puede participar como abogado defensor de la víctima o como abogado defensor del procesado. Incluso en algunas audiencias, los que van a participar son 2 defensores públicos. Es decir, que la víctima también es de escasos recursos económicos, igual que el procesado. No ha tenido esa facultad o esa capacidad económica para contratar el abogado que es de su libre elección.
Entonces, la Defensoría Pública, como había dicho en una clase anterior, cuando fue la inauguración de este seminario, digo que es una institución a la que realmente me pertenezco desde que fui defensor público judicial. Entonces, sé exactamente cuál es el rol y la función de un defensor público. Pero los defensores públicos no pueden ser únicamente personas que tienen un título de abogado y dicen asístale a la víctima en el delito de homicidio simple, en el delito de cualquier delito que sea de robo, de lavado de activos, lo que sea, ¿no? Y también asístale al procesado cuando éste lo requiera. No, eso es insuficiente. El título de abogado no le da el aval para que usted conozca, en este caso, el derecho especializado en materia penal. Es necesario que usted se prepare continua y permanentemente. Por eso la capacitación tiene que ser primero dirigida por el Consejo de la Judicatura para que capacite a todos los empleados y servidores públicos de la función judicial. Función judicial que está compuesta por la función judicial propiamente dicha, por la Defensoría Pública, que estamos tratando en este momento, y también por la Fiscalía General del Estado. Estas dos últimas instituciones autónomas, independientes, pero que su órgano de control definitivamente es el Consejo de la Judicatura. Entonces será el Consejo de la Judicatura el que esté preocupado de manera permanente de capacitar a todos los operadores de justicia, que en este caso serían también los de la Defensoría Pública. ¿Quién no se capacita? Pues entonces cada día va a tener mayores limitaciones cuando usted tenga que defender un caso, no solo en materia penal, sino en cualquier otra materia. Como el derecho es tan amplio, entonces no puede usted saber de todas las materias. Usted obligatoriamente tiene que especializarse. Incluso cuando hablamos del derecho penal, hay también especializaciones dentro de esta materia. Entonces digo, si hay las fiscalías, unos son especializados en delitos sexuales, otros en delitos contra la vida, otros en delitos de narcotráfico, y así para todos los delitos. Entonces, los defensores públicos también tienen que estar capacitados en un asunto eminentemente relevante y que sea una especialidad exclusiva. Entonces, si ustedes quieren saber del derecho penal, primero, cómo se administra justicia respecto de las personas que infringen la ley penal y que por lo tanto tienen que someterse a un juicio de reproche para al final pues tener a lo mejor una sentencia condenatoria o una sentencia ratificando el estado de inocencia. Pero ese es un asunto, ese es el derecho penal aplicable a los infractores, es decir, a los procesados y luego a los sentenciados, cuando ya han recibido una sentencia por parte de un juez o un tribunal. Y si esa sentencia ya es condenatoria y se encuentra ejecutoriada, entonces ha perdido ya ese asunto que es relevante, que es la presunción de inocencia. Entonces decíamos que eso es la justicia penal, pero dentro de la justicia penal hay varias especialidades. Por ejemplo, yo puedo hablar de tránsito, entonces soy especialista solo en delitos de tránsito y en juzgamiento de delitos de tránsito. Pero en este caso, la especialidad va a ser sobre menores que están en conflicto, menores de edad, ¿no? Significa adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Así lo ha denominado la Corte Constitucional. Eso no significa que usted tiene que hablar ese lenguaje. Es una sentencia que ha dictado la Corte Constitucional y ahí habla de eso. También habla la Corte Interamericana, pero siempre a nivel internacional se habla de menores infractores de manera general. Ahora bien, es importante que usted sepa que el derecho penal es una de las ramas de la ciencia jurídica más importantes para la sociedad. ¿Por qué?
porque protege bienes jurídicos que son de relevancia para una persona, y si hablamos de una persona, entonces también es de relevancia para toda una sociedad. Entonces, si hablamos de Ecuador, no podemos hablar solo que las leyes de este país vayan a proteger a los ecuatorianos. No, a todos los habitantes que vivan en nuestro país, sean ecuatorianos, sean extranjeros, ¿no? Pero debe proteger a todas las personas, porque el derecho penal protege de manera genérica a la sociedad para garantizar que la paz social. Ahora bien, el derecho penal, decíamos que es una de las ciencias más importantes de todas las otras ramas. Y recuerdo algún día que vino el señor Eugenio Zaffaroni, y en otra ocasión vino también aquí a la Universidad Central del Ecuador otro tratadista español, y ellos afirmaban que una sociedad no puede vivir sin derecho penal, yo creo que ni 10 minutos, ni 5 minutos, porque debemos partir del principio de legalidad. Y ustedes muy bien conocen que es el principio de legalidad. Si no hay ley previa, pues entonces no hay delito, no hay pena, y si no hay ley previa tampoco hay procedimiento con que juzgarle al que ha violado la ley sustantiva penal. Entonces, partiendo del principio de legalidad, si este momento se deroga el Código Orgánico Integral Penal y mañana o a medianoche dicen, bueno, lo vamos a publicar nuevamente en el registro oficial reformado, entonces durante estas 4 o 5 horas que no va a haber ley penal, las personas pueden afectar a todos los bienes jurídicos protegidos que la ley penal generalmente protege. Pero como no hay ley previa, entonces nadie va a ser responsable de ninguna infracción de carácter penal, ya sea esta delito o contravención. Entonces eso no puede pasar en ninguna sociedad del mundo. Pero si decimos que en este momento van a derogar el Código del Trabajo, no hay ningún problema. Pueden a lo mejor dictarlo ese código después de 8 días, 15 días, que no pasa mayor cosa, que solo se trata de los derechos y garantías de los trabajadores y también de los empleadores. Podemos derogar también un código de comercio, podemos derogar un código civil, pero el Código Orgánico Integral Penal es imposible que se lo derogue y se lo deje sin vigencia ni siquiera media hora, pero las 4 horas que estamos diciendo hace un momento. En este contexto, entonces es necesario hacer una diferenciación, porque el tema que nos corresponde ahora hablar es sobre la prescripción de la acción y la prescripción de la pena, de manera general. Entonces, si hablo de la prescripción de la acción, entonces debo aplicar las reglas del COI para mayores de edad, es decir, para personas que sí están sometidos al derecho penal. Entonces, ¿en qué tiempo prescribe una acción? Entonces, la regla es tan simple, tan fácil. Dice, en el máximo de la pena establecido para cada tipo penal. Entonces, no es nada difícil en cuanto a la prescripción de la acción. Entonces, digo, si se trata de un delito de robo con lesiones, robo con violencia y lesiones, entonces, si la pena dicen que es de 7 a 10, la acción va a prescribir en 10 años. Simple. Si se trata de un delito cuya sanción es de 1 a 3 años, entonces, ¿será que la acción va a prescribir en 3 años? No. Entonces, hay una regla que dice que mínimo tendrá que transcurrir 5 años para que prescriba la acción penal en los delitos del ejercicio público de la acción. Claro que en la sentencia que voy a analizar, ¿no? Y en otra también que tiene relación con el tema, dice que los delitos son privados o del ejercicio privado y del ejercicio público. Ni siquiera eso dice la sentencia. Dice delitos de acción pública. Le ha puesto en la sentencia que es materia de esta exposición. Eso le puso
el juez constitucional, el juez que hace el control de constitucionalidad de la justicia ordinaria en este país, que en este caso es a través de la acción extraordinaria de protección, y también en este caso concreto es sobre las consultas que han hecho varios jueces de la niñez y adolescencia o de menores infractores sobre la aplicación de una norma donde dice que hay conflicto entre la norma constitucional y la norma de orden legal, que en este caso es la que consta en el Código de la Niñez y Adolescencia. Ese es el conflicto. Pero nosotros no podemos hablar de delitos de acción pública ni de delitos de acción privada. Eso ya no existe, pues no. Nosotros tenemos que hablar con propiedad y decimos que hay delitos del ejercicio público de la acción y delitos del ejercicio privado de la acción, que es diferente a lo que acabo de indicar. Ahora bien, si son delitos del ejercicio privado de la acción, perdón, pero antes de pasar a los delitos del ejercicio privado de la acción, digo, ¿y hay algún mecanismo para suspender el plazo que está decurriendo para que opere la prescripción de la acción? ¿Hay algún acto jurídico que establezca la ley en el cual digan se suspende el plazo y ahora el plazo va a comenzar de cero? Entonces, efectivamente existe. Y eso es cuando el fiscal decide iniciar el proceso penal. Y todos sabemos que el proceso penal se inicia con la audiencia de formulación de cargos. Entonces, pongo un ejemplo. Si el tipo penal tiene una pena de 5 a 7 años de pena privativa de libertad, la acción va a prescribir en 7 años. Pero el fiscal decide iniciar la instrucción a los 6 años, 11 meses. Una vez que inicia la instrucción, ¿en cuánto tiempo va a prescribir esa acción? Porque faltaban solo 30 días para que cumplan los 7 años. Y a los 7 años, un día, la acción estaba prescrita. Sin embargo, de lo cual, acá como inició el proceso penal faltando un mes, entonces, desde este día que inició la instrucción, que es la primera etapa del proceso penal, porque usted tiene que hablar con los términos jurídicos apropiados, aquí no hay instrucción fiscal, aquí hay la primera etapa del proceso penal ordinario que se llama instrucción. Y esa instrucción solo se puede iniciar mediante una audiencia que es pública y contradictoria generalmente, no oral. Oral es obvio que todas las audiencias son orales, porque no hay audiencias de otra clase, de otra naturaleza. Entonces no hay para qué repetir lo mismo y lo mismo. Entonces las audiencias tienen que ser públicas y contradictorias. Orales ya es llover sobre mojado. O sea, es imposible que usted hable ese tipo de terminología. Entonces, en esta audiencia de formulación de cargos se inicia el proceso penal y desde allí tiene que más bien recurrir. ¿Cuánto tiempo para que prescriba la acción? Nuevamente, desde este día comienza a decurrir los 7 años en el ejemplo propuesto, porque el hecho de iniciar el proceso penal interrumpe el plazo de la prescripción de la acción. Eso es de mucha importancia que todo el mundo debemos manejar. Ahora bien, cuando se habla de delitos del ejercicio privado de la acción, estos prescriben en 6 meses desde el momento en que se cometió la supuesta infracción, que esos son unos 5 delitos, que no son de mucha relevancia ni afectación ni a la víctima ni a la sociedad, y por eso el legislador ha dicho que son del ejercicio privado y solo la víctima de estos delitos puede ejercitar esa acción a través de la presentación de una querella ante un juez competente. Entonces dice que la acción prescribe en 6 meses, contados desde el momento en que se cometió la infracción. Pero luego hay un asunto que es un poco controvertido. Y dice también prescribe en 2 años contados desde la citación al querellado. Prescribe, dice, en 2 años. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? A ver, ¿cómo se tramita un proceso del ejercicio privado de la acción? La víctima presenta una querella, el juez le dice que venga a reconocer su querella al querellante, la reconoce y luego el juez califica a esa querella, la acepta a trámite y ordena que se cite al querellado.
y el querellado tiene que contestar esa querella en el plazo que establece la ley, ¿no? Pero antes de contestar, tiene que ser legalmente citado. No es notificado, citado. Pero bueno, entonces si en el Código Orgánico Integral Penal no está regulado sobre la citación, no tenemos ningún problema. Pues vamos a una ley supletoria, que en este caso son las reglas del COGEP, como ley supletoria en materia penal, y allí está la citación y los efectos de la citación. Pues ya saben ustedes que la citación puede ser en persona, por boletos, por la prensa, en todas las formas que está estableciendo incluso las últimas reformas al Código Orgánico General de Procesos. Entonces, una vez legalmente citado, si hoy fue la citación en persona, entonces, en 2 años, ¿qué es lo que debe pasar para que no prescriba la acción? Entonces, digo que sigue el proceso, contesta la querella, el juez convoca la audiencia de conciliación y juzgamiento, luego practican la prueba, el juez dicta la sentencia de primera instancia, de eso proponen recurso de apelación, van a la sala a la sala penal de la Corte Provincial, ahí conocen y resuelven el recurso de apelación, hay sentencia de segunda instancia, también es condenatoria, y de eso proponen un recurso de casación. Y será entonces la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia la que resuelve este recurso de casación. ¿Qué debe pasar entonces dentro de los 2 años para que no prescriba la acción? La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia debe resolver el recurso de casación antes que se cumplan los 2 años. Si estaba pendiente ese recurso y la Corte Nacional señaló el día y la hora para que se lleve a cabo la audiencia pública y contradictoria para conocer el recurso de casación, a los 2 años, un día, prácticamente está prescrita la acción. Y si está prescrita la acción, el juez de la Corte Nacional está prohibido de conocer y resolver el recurso de casación. Prohibido. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Necesita dictar el auto declarando la prescripción de la acción. Pero la víctima dice, si ya tengo sentencia condenatoria en primera instancia, sentencia condenatoria en segunda instancia, pero como ya prescribió la acción, entonces quedó en cero los derechos de la víctima. Pero a la víctima le queda un derecho, y ese derecho es reclamar los daños y perjuicios a los jueces y demás operadores de justicia que son los responsables de la prescripción de la acción. También se puede enviar un oficio al Consejo de Adjudicatura para que observe la conducta de todos los operadores de justicia que son los responsables de la prescripción de la acción. Entonces, todo aquello tiene que pasar en esos 2 años para evitar la prescripción de la acción en los delitos del ejercicio privado de la acción. Ahora bien, pero algo diferente es la prescripción de la pena. Verá que estoy hablando todavía en el derecho penal, en el juzgamiento de delitos cometidos por mayores de edad, no por menores infractores, ni como dice ni por personas, ni por adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Esa terminología no me gusta, pero así ha dicho la Corte Constitucional, que están en conflicto con la ley penal. Bueno, yo digo que simplemente son menores infractores y el menor infractor es un adolescente que, si bien es cierto, ha violado la ley penal, pero al no estar sujeto a la ley penal, jamás se le puede imponer una pena. Eso ya vamos a hablar en un momento. Entonces, cuando hablamos de la prescripción de la pena, entonces la norma decía anteriormente que la pena prescribe en la máxima pena que está establecido para cada tipo penal, aumentada en un 50%. En el ejemplo propuesto, yo digo, a ver, en un ejemplo, digo, en un delito sancionado con una pena de 10 a 13 años, ¿en cuánto tiempo va a prescribir la pena? Entonces, la norma decía en el máximo de la pena aumentado en un 50%. Entonces, 13 más el 50%. En ese tiempo va a prescribir la pena. Pero luego, la Corte Constitucional dijo que se está violentando, bueno, sobre todo la seguridad jurídica y el otro, el principio de proporcionalidad. ¿Y qué dijo al respecto sobre esto? Dijo, no puede ser posible que en una sentencia, en el ejemplo que les pongo, el juzgador
le ponga una pena de 10 años de pena privativa de la libertad. Y el señor, como estaba, por decir, con medidas alternativas, no se presenta a cumplir la pena cuando el juez así lo dispone. Entonces está prófugo de la justicia. ¿Cuánto tiempo tiene que estar prófugo? Corrido sin aparecerse o sin regresar al Ecuador o a lugares donde le pueden capturar y luego mandarle a ejecutar la pena. Entonces decía 13 años más el 50%. La Corte Constitucional dijo, no puede ser posible aquello. Y de ahí se modificó la regla y se dice que es la pena impuesta en la sentencia más el 50%. Entonces, esto significa, si le pusieron 10 años más el 50%, quedaría 15 años. En 15 años, un día, estaría prescrita la pena. Entonces, estas son reglas claras que no hay lugar a ningún tipo de confusión. Ahora bien, pues ya sabemos en qué tiempo prescribe la acción y en qué tiempo prescribe la pena. Ahora ya entrando en materia. La Corte Constitucional dicta una sentencia con fecha 19 de enero de 2022. Y en esta sentencia se dice que hay un conflicto entre una norma constitucional y una norma de carácter legal. Entonces, los jueces de menores infractores, ¿no?, hacen una serie de consultas porque dicen que existe una contraposición entre la norma constitucional y una norma del Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Cuáles son esas normas que están en confrontación, en litigio, según las consultas de los jueces que juzgan a menores que se encuentran en litigio con la ley penal? En este caso es el artículo 46.4, inciso segundo, de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Y a qué hace referencia esta norma constitucional? Esto es o tiene relación con una reforma que sufrió la Constitución de la República del Ecuador. ¿Con qué fecha? Con fecha 15 de febrero de 2018. Ahí se reformó la Constitución de la República del Ecuador. ¿Y en base a qué se reformó la Constitución? En base a una consulta popular que nos engañaron en algún momento y nos dijeron, voten 7 veces sí. Y el pueblo ecuatoriano, sin saber por qué votaba, votó 7 veces sí. Entonces, eso fue un asunto muy controvertido. Y una de esas preguntas era la que reformó a la Constitución. Y respecto de qué reformó, ¿no? Reformó respecto de la prescripción de la acción y de la pena, respecto de delitos sexuales y de reproducción cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes. Ellos son las víctimas, no los menores infractores, ni los menores que tienen conflicto con la ley penal. Las víctimas. Entonces, expresamente, ¿qué dijo? Las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes, serán imprescriptibles. Como eso dijo el pueblo ecuatoriano, entonces tuvieron que hacer esa reforma al artículo 46.4, inciso segundo, de la Constitución de la República del Ecuador. Esta reforma entró en vigencia el 15 de febrero de 2018. Entonces, si hablamos de personas mayores de edad, ¿cómo aplicamos esta norma? No vayamos todavía a menores.
la víctima fue una niña de un delito sexual, por decir violación sexual. Entonces, el delito de violación sexual tiene una pena de 19 a 22 años, ¿verdad? Antes de la existencia de esta regla, los delitos sexuales eran prescriptibles en cuanto a la acción y también en cuanto a la pena. Como entra en vigencia esta regla, que es del 15 de febrero de 2018, ¿qué pasa con los casos que estaban juzgándose que fueron cometidos esos delitos en el 2015, 2016, 2017, hasta el 14 de febrero de 2018? Vamos a aplicar entonces esta norma constitucional. Si hoy vamos a dictar la sentencia en el Tribunal de Garantías Penales, pero me dicen que ya está prescrita la acción. Te digo, pero ahora hay una regla en la Constitución, dice que los delitos sexuales ya son imprescriptibles en cuanto a la acción y la pena. Por lo tanto, le voy a aplicar esta regla que está vigente desde el 15 de febrero de 2018. Entonces, eso no es posible, ¿no ve que las normas no tienen el carácter de retroactivas? Solo rigen para el futuro, ¿no? Y si hablamos de normas penales, las normas penales tampoco tienen efecto retroactivo, solo rigen para el futuro. Y de manera excepcional, tienen el carácter de retroactivas. Y eso es cuando esas normas nuevas, sean posteriores, ¿no?, sean más favorables al infractor, al procesado, sentenciado, lo que usted quiera. Entonces ahí sí tiene el efecto retroactivo. Pero si no tiene esa característica, ninguna norma penal puede aplicarse esa retroactividad. ¿Con qué artículo entonces entra en litigio? Con el artículo 334A del Código, algunos, y en las sentencias también, en varias sentencias de la Corte Constitucional y de otras sentencias veo que se llama Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y total que no ha sido orgánico, solo ha sido Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces así tenemos que llamarlo, Código de la Niñez y Adolescencia. Este código no es orgánico. ¿Qué dice este artículo? Que regula la prescripción de la acción, ¿no?, sobre delitos cometidos por adolescentes, ¿verdad? Y dice que las acciones penales cometidas por menores o adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, la acción prescribe en 3 años. Entonces, ¿qué hacemos si en este momento un adolescente comete un delito de violación sexual o de abuso sexual, cualquier delito sexual o delito que tenga relación con el asunto reproductivo, que según la Constitución ya son imprescriptibles, ¿no? Pero en este caso es un adolescente el que ha infringido la ley penal. Él no es un delincuente, él no se somete al derecho penal. A él no se le pueden imponer penas. Entonces, ¿a qué se somete el señor? Se somete a las reglas, a un derecho especializado en menores infractores. Y también será juzgado por jueces especializados, por fiscales especializados, y también debería ser, ¿no? Debería ampliarse la norma por abogados especializados en menores infractores o en menores que estén en conflicto con la ley penal, como dice esta Corte Constitucional. ¿Verdad? Entonces, si cometen en este momento, yo digo, pero la Constitución me dice que las acciones por delitos sexuales y reproductivos son imprescriptibles. Y le voy a juzgar en este momento a un adolescente. El adolescente que sufre medidas socioeducativas, la más drástica, que equivale a una pena privativa de la libertad, es similar, pero no la podemos comparar ni considerar como pena, sino es una medida socioeducativa que va de 4 a 8 años.
y que el juez especializado tiene que aplicarla de manera proporcionalidad, tomando en cuenta el bien jurídico protegido, la lesividad ocasionada en la víctima, las condiciones en las que se encuentra el menor infractor, ¿no? Entonces tiene que tomar en cuenta todo aquello para poner 4, 5, 6, 7 u 8. Eso ya queda a criterio del juzgador para que aplique el principio de proporcionalidad. Pues aquí me desvío un poquito. El principio de proporcionalidad no solo sirve para modular la pena. El principio de proporcionalidad es para todas las figuras jurídicas en las cuales sea necesario aplicarlo. Hasta una medida cautelar de carácter real, tengo que aplicar el principio de proporcionalidad. Hasta una medida de protección, tengo que considerar como juzgador el principio de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo aplican respecto de la pena los jueces de garantías penales o los tribunales de garantías penales para aplicar la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad en cuanto a la modulación de la pena? Entonces, esto es súper simple. El juez solo tiene un parámetro que está fijado en el principio de legalidad o en base al principio de legalidad. ¿Cuál es? Si la pena es de 5 a 7, usted, señor juez, aplicando el principio de proporcionalidad, solo le puede poner 5, 6 o 7. No le puede poner otra pena, ni mayor ni menor, a pretexto de aplicarle el principio de proporcionalidad. Ese era como un explicativo. Ahora bien, en el caso propuesto, digo, hoy ha cometido un delito, un menor, un adolescente, voy a aplicar el criterio que está en la reforma constitucional, si es un delito sexual o reproductivo, cuando las víctimas son niños, niñas, adolescentes, y digo que son imprescriptibles, o aplico la regla y digo que sí son prescriptibles, que en este caso está en el 334A del Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, los jueces estaban aplicando la jerarquía de las normas. Entonces se verá, la Constitución tiene mayor jerarquía que un Código de la Niñez y Adolescencia. Es cierto eso, pues, ¿no? Pero algún momento explicaba en una clase, en las que se da aquí en jurisprudencia, si el principio de proporcionalidad lo aplicamos de manera arbitraria, tomando en cuenta únicamente la dogmática y la doctrina. Entonces dicen, a lo mejor ustedes dicen que la dogmática y la doctrina es igual, ¿no? Es lo mismo. Hoy estaba conversando con un estudiante de posgrado y me dice, la doctrina y la jurisprudencia es lo mismo. Perdón, la doctrina y la dogmática es lo mismo. Es desarrollada por los grandes tratadistas del mundo que saben el derecho penal. Eso es dogmática y eso es doctrina. Para mí es lo mismo. Entonces digo, ¿cómo va a ser lo mismo? La dogmática es el estudio exclusivo solo de la ley. ¿Y para qué estudia la ley? Para explicar y darle un contenido. Y la doctrina, a ese sí ha sido un conocimiento jurídico, científico, que ha sido analizado, estudiado por los grandes tratadistas del mundo, ¿no? Y que está constando en los grandes tratados de estos autores. Entonces no ha sido lo mismo doctrina que dogmática, ¿verdad? Entonces, en el caso propuesto, digo que aplicando la jerarquía de las normas, la Constitución tiene mayor jerarquía. Pero aquí también esta sentencia habla de unos convenios internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿cuál tiene mayor jerarquía? ¿La Constitución de la República o cualquier convenio internacional de derechos humanos de los cuales el Ecuador es parte? Entonces, todo el mundo dice que es la Constitución porque es la ley suprema y eso no es verdad, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser la Constitución y a lo mejor en otros casos puede ser un convenio internacional de derechos humanos. ¿Qué regla tengo que aplicar? Simplemente es voy a aplicar entre la norma constitucional y el convenio internacional de derechos humanos, va a tener mayor jerarquía el que mejor garantice el derecho que estoy resolviendo que está en conflicto.
Entonces no ha sido ni la Constitución ni el convenio internacional, sino el que mejor garantiza ese derecho que estamos queriendo solucionar y que a lo mejor está afectando a una persona determinada. Entonces, aquí no se trata de norma, de jerarquía de normas, ¿no? Aquí se trata del derecho especializado. ¿Y cuál es el derecho especializado para menores infractores o menores que están en conflictos con la ley penal? El Código de la Niñez y Adolescencia. Si este código dice que las acciones prescriben en 3 años, de manera genérica, al ser los adolescentes no delincuentes ni sometidos al Código Orgánico Integral Penal, entonces tengo que aplicar la normativa especializada. Porque a los señores menores infractores, ¿no? No se les impone penas. Vea lo que dice la reforma. Las sanciones y las penas por delitos sexuales son imprescriptibles. Pero si los menores infractores, a los menores infractores no se les impone penas, ni penas privativas de libertad, ni penas no privativas de libertad, ni penas económicas, ninguna de aquellas. Entonces, ¿qué se le impone a un menor infractor? Se le impone medidas socioeducativas. Es que entonces no ha sido un delincuente. Ha sido un menor que todavía no tiene la madurez necesaria y que a lo mejor por su inexperiencia, por su inmadurez psicológica, cometió un asunto controvertido que en este caso afecta o viola la ley penal y consecuentemente, de hecho, pues que se está violando un bien jurídico protegido en contra de una persona. Es indudable. Entonces digo que la Corte Constitucional dice que no hay conflicto entre la norma constitucional y el Código Orgánico y el Código de la Niñez y Adolescencia. Y da los fundamentos. No es que no explica, ¿no? ¿Cuáles son esos fundamentos que da la Corte Constitucional? Dice, los adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? Cuando han sido sentenciados, no se les impondrá penas. Si bien es cierto que persiguen lo mismo estas medidas socioeducativas, que es la reinserción familiar, la educación, la reinserción social, la reintegración como un excelente joven a la sociedad, para que si es un menor infractor se entiende que tiene una edad hasta 18 años. Y aquí también hay un conflicto, ¿no? Porque la ley dice que son menores infractores o en conflicto con la ley penal los mayores de 12 años y hasta los 18 años. Entonces, les pregunto a ustedes, digo, ¿el que tiene 18 años es menor de edad? Entonces, ¿cómo han regulado un poco mal esto? Pero bueno, se dice entonces en la Constitución también que son mayores de edad los que tengan más de 18 años, los mayores de 18 años. Entonces, pero si yo hago un análisis adecuado, digo, si me dicen 18 años, usted es mayor de edad para mí. Pero como la ley dice que hasta 18 años sigue siendo menor en definitiva, ¿no? No ha sido mayor. Pero esto es controvertido con el derecho civil, con el derecho laboral, con todas las leyes que están vigentes en este país. Pero para asunto penal de menores infractores o de menores en conflicto con la ley penal, se tendrán como menores infractores los que sean mayores de 12 y hasta los 18 años. Pues ya no podemos dar ningún otro tipo de interpretación. Y aquí la Corte Constitucional dice hay que tomar en cuenta el interés superior del adolescente. Y para eso el Estado tiene que dictar políticas públicas para que el joven tenga una formación adecuada, tanto en la familia, en la escuela, en el colegio, ¿no? Como menor adolescente. Entonces, esas políticas públicas tienen que nacer ¿de dónde? Del Estado. Pero el Estado se ha despreocupado totalmente en dictar ese tipo de políticas públicas, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la protección integral, que es todo lo que dije anteriormente, pero ¿qué más comprende la protección integral? Comprende lo que tiene relación con la tutela judicial efectiva,
Pero la tutela judicial efectiva tiene 3 alcances, que es el acceso a la justicia, el cumplimiento del debido proceso y la ejecución de las sentencias que han sido dictadas y que se han causado ejecutoria por parte de los jueces competentes. Sí, pero algo más importante en cuanto a delincuencia juvenil es lo que tiene que ver con la justicia especializada. No puede juzgarle a un menor infractor, ¿no?, un juez de garantías penales. Tiene que ser un juez especializado. Tiene que investigarle un fiscal especializado. Tiene que defenderle, digo, pues aunque eso no es real, un abogado en libre ejercicio o un defensor público especializado en menores, en adolescentes, ¿no es cierto? En adolescentes infractores o en adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Y este mismo criterio ha sido desarrollado ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha dictado varias sentencias, ¿no? Y también tiene relación con algunos convenios internacionales de los cuales el Ecuador es parte, por ejemplo, las reglas de Beijing o las reglas de las Naciones Unidas que fueron firmadas en La Habana, Cuba, ¿verdad? O las directrices dadas por las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, ¿verdad? Y también desarrollan, dice, para juzgarle a un menor infractor e imponerle medidas socioeducativas, ¿qué aspectos deben más tomarse en consideración por parte del juzgador? Nos dice, primerito, tiene que tomar en cuenta su edad. No es lo mismo que el adolescente tenga 12 años, 14 años, que tenga 17 años y medio. Entonces, por favor, señor jugador, usted que es especialista en menores adolescentes, ¿no? Entonces tiene que tomar en cuenta la edad. ¿Qué más? El grado de desarrollo. ¿Qué más? En el asunto psicológico, la madurez que tenga este menor que está en conflicto con la ley penal. ¿Qué más? Los perjuicios o la lesividad ocasionada a la víctima. Es decir, cuál fue el bien jurídico protegido que afectó a la víctima, ¿no? Que la víctima en este caso también puede ser otro menor, es decir, un niño, niña o un adolescente, ¿no? Pero también puede ser un mayor de edad, en el caso de la víctima. Y también dice que debe tomarse en cuenta 2 principios fundamentales. ¿Cuáles principios? Mínima intervención penal. Entonces, si un menor de edad, se hurtó un objeto, y si bien es cierto que está en conflicto con la ley penal, yo creo que no es necesario ni siquiera iniciar la instrucción, pues. Hasta puedo decirle que le voy a aplicar cualquier otra figura jurídica, pero no menos iniciarle un proceso penal para después dictar una sentencia condenatoria y luego ponerle una medida socioeducativa. No, utiliza la mínima intervención penal, tanto como norma o como derecho penal de última ratio o desde el punto de vista procesal. Pero el otro aspecto que tiene relación con la libertad de las personas es la excepcionalidad de la privación de la libertad. Y eso está regulado no solo en la Constitución de la República del Ecuador, sino en varios convenios internacionales de derechos humanos. La privación de la libertad de las personas es de última ratio, ya sean mayores de edad y con mayor razón si son menores que están en conflictos con la ley penal. Imposible de que usted ordene el internamiento preventivo, ¿no?, a todos los adolescentes que hayan cometido o estén en conflictos con la ley penal. Eso no es posible. Se va a ordenar entonces por parte de los jueces a petición del fiscal de manera excepcional. No es la regla general, sino la excepción. Y aquí también tiene que tomarse en cuenta lo que es la razonabilidad, ¿no?, la necesidad de esa medida y sobre todo el principio de proporcionalidad. Entonces, ¿a qué conclusión llegó la Corte Constitucional?
dijo, si son menores adolescentes que están en conflictos con la ley penal, tiene que aplicarse exactamente el artículo 334A del Código de la Niñez y Adolescencia. Y hacen una reflexión, ¿no? Esta nace de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una regla que usted debe tomar en cuenta. Mientras más tiempo transcurra entre el hecho que cometió el menor infractor y la medida, sus efectos se reducen. Entonces dice, aquí aplicamos lo que la doctrina conoce como el plazo razonable. Por favor, no resuelva los conflictos de menores, de adolescentes que están en conflictos con la ley en 10 años, en 20 años. No, porque si decimos que la acción es imprescriptible, entonces podemos todavía seguir investigando después de 15 años, 20 años, cuando quieran los jueces y cuando quieran, en este caso, los fiscales especializados. No, dice. Tome en cuenta que debe tener una relación directa entre el tiempo en el que se cometió el hecho y la medida que le están aplicando, que debe ser lo más pronto posible. Si esa medida socioeducativa no es oportuna, no es en un tiempo razonable, en un plazo razonable, entonces ya deja de tener los efectos que se quería que surtan a efectos de convertirle en un buen ciudadano al menor infractor. Entonces dice, si no se imponen las medidas de manera inmediata, también dice la Corte Interamericana, no se cumplen con los fines para los cuales se le impuso esa medida. Entonces, si alguien cometió un delito menor, es decir, un delito de bagatela, y este señor es un adolescente, se va a someter al juez especializado en menores infractores, y este juez entonces le va a imponer medidas socioeducativas, y yo creo que solo en casos extremos va a ordenar un internamiento definitivo, que decíamos hace un momento que va de 4 a 8 años. En la mayoría de casos, si son delitos de bagatela, le impondrán medidas socioeducativas distintas a la que constituye el internamiento definitivo, que tiene que ver con, en definitiva, con la privación de la libertad del adolescente que se encuentra en conflicto con la ley penal. Entonces, al final, ¿qué dice la Corte Constitucional en esta sentencia? Y responde a las consultas de varios jueces con diferentes criterios, ¿no? Dice que el artículo 334A del Código de la Niñez y Adolescencia, ¿no? No está en conflicto nunca con el 417, que habla de la prescripción de la acción, porque eso es solo para mayores de edad que han violado la ley penal, que van a ser juzgados como delincuentes, como personas que ya han superado los 18 años, y por lo tanto deben ser declarados responsables y se les impondrán las penas privativas de libertad que corresponda para cada tipo penal, ¿no? Ni tampoco tiene conflicto, dice, ¿no? No contraviene el 334A del Código de la Niñez y Adolescencia con el artículo 46.4, inciso segundo de la Constitución de la República. Por lo tanto, la regla para la prescripción de la acción en el juzgamiento de adolescentes que están en conflicto con la ley penal prescribe en 3 años, sin existir la posibilidad de que algún juez del Ecuador diga que es imprescriptible porque se trata de un delito sexual o reproductivo cometido en contra de niños y adolescentes. Eso está claro, sin embargo, de lo cual hay un voto salvado por parte de 2 jueces de la Corte Constitucional.
pues algún rato también se explicaba lo que es un voto salvado y lo que es un voto concurrente. Los jueces de la Corte Constitucional son 9. Entonces puede ser que los 9 estén de acuerdo con un criterio y la sentencia sea unánime. Todos dijeron que no hay conflicto entre el artículo 334A del Código de Licencia y la Constitución de la República. Entonces es por consenso total, pero en el presente caso no es así. Entonces, ¿qué es un voto salvado y qué es un voto concurrente? Eso se puede aplicar únicamente por parte, en este caso, de la Corte Constitucional y también por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también podría ser posible que se dicte un voto concurrente en la Corte en la Corte Penal Internacional de La Haya. Si quieren que en la justicia ordinaria también los jueces hagan votos salvados, también votos concurrentes, es necesario que se actualice o se reformen las normas respectivas. Entonces no había ningún problema también en la justicia ordinaria que un juez que forma parte de un tribunal de garantías penales diga, voy a hacer mi voto concurrente, y otro diga, voy a hacer mi voto salvado. ¿Verdad? ¿Qué es el voto concurrente? El voto concurrente es aquel que, en definitiva, es desarrollado por un juez parte de un tribunal, en este caso de la Corte Constitucional. De los 9, uno dice, voy a hacer mi voto concurrente. ¿Qué significa? Vean, la motivación que ustedes han hecho, que son la mayoría, no está acorde con los criterios ni los estándares de la administración de justicia en América Latina, en el mundo. Tiene asuntos muy controvertidos. Se contraponen a lo que dicen los convenios internacionales de derechos humanos, de los cuales el Ecuador es parte. Entonces, voy a hacer mi propia motivación para llegar a la misma conclusión. Entonces, ha sido otra motivación distinta a la que tiene, en este caso, la sentencia de mayoría, pero llegó a la misma conclusión. Digo, sí, definitivamente no hay conflicto entre el Código de la Licencia y la Constitución de la República respecto a la prescripción de la acción cuando se trata de menores adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Eso es el voto concurrente. El voto salvado, en cambio, es simple de entenderlo también. Digo, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, que son 3 jueces, dicen, bueno, 2, es decir, la sentencia de mayoría dicen sentencia condenatoria en el delito de violación sexual y la pena que se le impone al infractor es 19 años de pena privativa de la libertad. El otro señor dice, uno de los jueces dice, pero si aquí, si bien es cierto que hay prueba para establecer la infracción, pero no hay prueba para establecer la responsabilidad del procesado. Ni una sola prueba. ¿Por qué le sentencian? Dice, pero aquí están las pruebas, basta que la víctima haya dicho que ha sido violada, es más que suficiente. Pero vea, si la víctima mintió, entonces hay que aplicarle los estándares para determinar la credibilidad de la víctima. Y el testimonio de la víctima sea anticipado, no sea, pero generalmente en delitos sexuales va a ser testimonio anticipado. Tiene que ser corroborado con prueba indiciaria y con prueba periférica, pero aquí no hay ni eso. Entonces, ¿cómo quiere que llegue a la conclusión de dictarle sentencia condenatoria? Mi criterio es que voy a ratificar el estado de inocencia. Entonces hace su propia motivación y llega a una conclusión distinta, que en este caso es ratificar el estado de inocencia. ¿Cuál es la sentencia que tiene validez jurídica? La sentencia de mayoría. ¿Y qué efectos tiene el voto salvado? Ningún efecto. Solo queda marcado el criterio de un juzgador que se apartó del criterio de mayoría. Y nada más. Y si se quiere proponer de esa sentencia un recurso de apelación o cualquier otro recurso que franquee la ley, se va a interponer no del voto salvado, sino de la sentencia de mayoría. En este caso está amparada o está, sí, amparada bajo el criterio de 2 jueces de los 3. Entonces ahí está claro lo que es el voto salvado y el voto concurrente.
Ahora, tenemos más conflictos todavía. Entonces se dice que hay normas constitucionales y normas legales que dicen que hacen referencia a un punto que en los últimos tiempos es bastante discutido, ¿no? Y este tiene que ver con el cumplimiento o no cumplimiento del doble conforme, ¿no? ¿Y qué es esto del doble conforme? Esto está garantizado de alguna manera en la Constitución, pero con mayor claridad en convenios internacionales de derechos humanos. Entonces, la Corte Constitucional ha dado nacimiento con una sentencia que es vinculante, ¿no? Aclarando que hay jurisprudencia vinculante y jurisprudencia que es obligatoria. Entonces digo, ¿quién dicta o quién emana la jurisprudencia obligatoria en Ecuador? Digo, emana la Corte Nacional de Justicia, porque a través de sus salas especializadas, ¿no? Cuando resuelve un problema jurídico con el mismo criterio en 3 o más casos que llegan a casación, entonces tendrá esa sala, por ejemplo, la sala penal, que reunirse, hacer un proyecto de resolución, ¿no? Para ponerla en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y será el Pleno con una votación mínima de 12 de los 21 para que esa jurisprudencia se apruebe. Y esa jurisprudencia se llama jurisprudencia de triple reiteración. Y es obligatoria para todos los operadores de justicia si es penal en materia penal únicamente. Pero si es una jurisprudencia vinculante emanada de la Corte Constitucional, entonces esta jurisprudencia no es que va a ser obligatoria solo para los jueces, a lo mejor que llegó a través de una acción extraordinaria de protección, es decir, jueces de garantías penales o jueces de trabajo, no. Para todas las autoridades públicas, sean de cual función sean, de las 5 funciones del Estado. Entonces ya no es únicamente para los jueces, sino para todas las autoridades que puedan conocer y llegar a resolver un conflicto entre una o más personas. Entonces, así, por ejemplo, digo, la Corte Constitucional dice, nadie puede ser discriminado en razón de su pasado judicial, por decirlo. Y sin embargo, de eso aquí en el Ecuador, lo que más hacen es discriminar en razón de su pasado judicial. Ah, es que usted ha sido sentenciado, usted no puede ser empleado público. Y si ha cometido delitos contra el Estado, es decir, delito de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o peculado, ellos no podrán ser empleados públicos nunca más en su vida. ¿Qué le están haciendo? Le están discriminando en razón de su pasado judicial. Pero si el Estado ya le rehabilitó, ya cumplió la pena y es el mejor ciudadano del Ecuador y del mundo, ¿cómo así usted le dice que ya no puede ser empleado público? Esas son las contradicciones del derecho, ¿no? Entonces, si la Corte Constitucional dijo que nadie puede ser discriminado en razón de su pasado judicial y cuando quieren celebrar un contrato laboral en una inspectoría del trabajo, dicen, no, pues es imposible que usted, que ha sido sentenciado, venga a ser empleado de una empresa privada. Y el empleador dice, sí, efectivamente, yo no lo puedo contratar. Este ratamentero que ha sido sentenciado por el delito de robo. ¿Verdad? Entonces lo están discriminando en razón de su pasado judicial.
Entonces, si eso dijo la Corte Constitucional en una sentencia que es vinculante, nadie podrá irse en contra de ese criterio desarrollado por el máximo organismo de control de la constitucionalidad de la Administración de Justicia ordinaria y también de la justicia constitucional. ¿Verdad? Entonces, nace esta figura jurídica llamada doble conforme. Y con esta sentencia del 17 de noviembre de 2021, nace este recurso como recurso de doble conforme. ¿Y en qué consiste este recurso de doble conforme? ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Entonces, es un asunto que va a complicar a la Administración de Justicia total. Si este momento se demora sin recurso especial de doble conforme, desde que se inicia la investigación previa hasta que exista sentencia condenatoria ejecutoria de casación, mínimo 4 o 5 años. Entonces, con este recurso especial de doble conforme, ya no va a ser en 5 años, a lo mejor va a ser en 6 o en 7. ¿Cuándo va a operar esto? Pero este es un estándar que debe cumplirse a nivel mundial y está en los convenios internacionales de derechos humanos. El Ecuador no puede decir no cumplo, y por eso que la Corte Constitucional ya ha cogido este criterio. Entonces pongo el ejemplo y digo, en un delito de violación sexual, el Tribunal de Garantías Penales en primera instancia ratifica el estado de inocencia del procesado. Y de eso propone el recurso de apelación la Fiscalía. Y en la Corte Provincial, en la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, de la Corte Provincial de Pichinchas, que es en Pichincha, una vez que escucha la fundamentación por parte del fiscal y luego escucha a los otros jueces procesales, decide aceptar el recurso de apelación, revocar la sentencia de primera instancia y dictar sentencia condenatoria en contra del procesado, imponiéndole la pena de 19 años de pena privativa de libertad, más la multa del artículo 70 y más la reparación material e inmaterial a favor de la víctima. Entonces dice que en este caso no se cumple el doble conforme. El doble conforme es que otro tribunal superior vaya a analizar los hechos y vaya nuevamente a valorar las pruebas. Pero si es en apelación, la primera sentencia condenatoria. Y aquí hay solo casación en materia penal. Y en casación es prohibido hablar de hechos y prohibido hablar sobre nueva valoración de la prueba, porque allí solo se van a corregir errores de derecho en la sentencia impugnada. Entonces nace de esta sentencia el recurso especial de doble conforme. Ahora, la competencia. ¿Cuál es el juez competente para conocer y resolver un recurso especial de doble conforme? Si la Sala Penal de la Corte Provincial conoció la apelación. De ahí tengo 3 días para poder proponer el recurso especial de doble conforme. ¿Quién va a conocer? Va a ir a la Corte Nacional. ¿Quiénes van a ser los jueces competentes? 3 conjueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. 3 conjueces. ¿Verdad? Pero si es un caso de fuero de Corte Nacional, si es un fuero de Corte Nacional, en primera instancia ratifican el estado de inocencia, la misma Corte Nacional. En segunda instancia, la misma sala, otros 3 jueces distintos dicen sentencia condenatoria. Entonces ahí nace el recurso especial de doble conforme. ¿Quién va a conocer? Otros 3 jueces titulares de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Y si se trata de fuero de Corte Provincial, en primera instancia ratifican el estado de inocencia. En segunda instancia, que es otros jueces de la misma Sala Penal de la Corte Provincial, dictan sentencia condenatoria. ¿Quiénes van a conocer el recurso especial de doble conforme? 3 conjueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿qué pasa si se trata de un adolescente que está en conflicto con la ley penal y recién es sentenciado en la sala especializada
de la Corte Provincial de Justicia y se le pone allí 4 años de internamiento en un delito de violación sexual. Entonces, ahí tiene derecho al recurso especial de doble conforme. ¿Quién va a conocer? Van a conocer 3 conjueces de la Sala de la Niñez y Adolescencia y Menores Infractores de la Corte Nacional de Justicia. Pero, ¿qué pasa? En este caso, simplemente se va a alargar el proceso judicial y ya no se va a resolver en un plazo razonable que está diciendo la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también los convenios internacionales a los que hice referencia anteriormente, que fueron citados por la Corte Constitucional en la sentencia donde habla de el conflicto entre el Código de la Niñez y Adolescencia y la Constitución de la República que acabé de explicar, ¿verdad? Entonces, ya se incumple todo lo que dice la Corte Constitucional en esa sentencia. Ya no podemos afirmar lo que decíamos hace un momento, que lo decíamos de manera expresa, ¿no? ¿Qué decíamos? Si no se imponen las medidas socioeducativas de manera inmediata en relación con el hecho cometido por el adolescente en conflicto con la ley penal, no se cumplen los fines para los cuales se le impone y se diseñó por parte del legislador, por parte de la dogmática y de la doctrina. ¿Para qué? Para, en definitiva, rehabilitarle y convertirle en un adolescente responsable dentro de una sociedad determinada. Estaríamos entonces en contraposición con la sentencia antes referida. Esto es la parte fundamental. Pero ahora hay un conflicto que quiero dejarles a ustedes planteado, porque tenemos pocos minutos, que se relaciona que no se puede empeorar la situación del recurrente, ¿no? Eso establece el artículo 77.14 de la Constitución de la República del Ecuador. Y dice que no se puede empeorar la situación jurídica del recurrente. Es decir, basta que el procesado proponga un recurso, ya no puede ser agravada su situación. Entonces, está totalmente mal regulado, ¿qué? En la Constitución de la República, sobre ese principio. Prohibición de empeorar la situación jurídica del recurrente. Le mejoraron en el artículo 5, numeral 7, creo que es, del Código Orgánico Integral Penal, y dice, no se puede empeorar la situación del procesado cuando este es el único recurrente. Ah, ya le aumentaron que era cuando él es el único recurrente. Pero la Constitución dijo barbaridades, y dice barbaridades, ¿no? Entonces, explico con un ejemplo práctico. En el Tribunal de Garantías Penales le dicen a un menor infractor sentencia condenatoria, o un mayor de edad. Sentencia condenatoria, si es mayor de edad, 19 años de pena privativa de la libertad. ¿Verdad? Entonces, dicen, bueno, va a proponer el recurso de apelación el fiscal, la víctima y también el procesado. Como la Constitución dice que no se le puede empeorar la situación jurídica del que recurre, aquí recurrí, total que en la Corte Provincial quieren ponerle 22 años y como hay agravantes le quieren poner 22 años más un tercio, es decir, 28 años, 4 meses. Entonces dicen, ya no le puede agravar, esa es norma constitucional. Eso es falso, entonces no, porque la norma constitucional está incompleta. Entonces ya la completaron en el Código Orgánico Integral Penal. Nos dice que no se le puede empeorar cuando él es el único recurrente. Entonces, sentencia condenatoria, 19 años, el único que recurre es el procesado. El fiscal dice estoy conforme, la víctima dice estoy conforme, va a la Corte Provincial y la Corte Provincial dice pero aquí ha habido agravantes. Y cuando hay agravantes no constitutivas ni modificatorias de infracción, al juzgador le toca imponer la máxima pena aumentada en un tercio. Y esos señores de primer nivel, de primera instancia del tribunal, no tomaron en cuenta aquello. Entonces, ¿qué voy a decir en la sentencia?
para criterios de este tribunal, como hay agravantes no constitutivos y modificadores de infracción, me toca imponer la máxima pena aumentada en 1/3 y la pena que le corresponde al infractor es de 28 años, 4 meses. Sin embargo, lo cual, de acuerdo con lo que dispone el artículo 77.14 y el artículo 5.7 del Código Orgánico Integral Penal, no se le puede empeorar la situación jurídica del único recursante. Consecuentemente, queda vigente la pena impuesta por el juzgador de primer nivel, que en este caso son los 19. Pero eso no es todo. Sigue el conflicto, más grave todavía. Entonces, hay una sentencia de la Corte Constitucional que algunos dicen es que no es vinculante, es que esa sentencia no vale. ¿Cómo que no vale? Pero así dicen ciertos jueces, ciertos operadores de justicia. Esa es la del 2 de octubre de 2020. Y ahí se dice, ¿no? Si no hay acusación, no hay juicio. ¿Quién tiene que acusar? El fiscal, como titular del ejercicio público de acción. Si el fiscal dice, me abstengo de acusar, nada que hacer, pues el juez no puede dictar sentencia condenatoria ni dictar llamamiento a juicio, según el momento procesal que se encuentren. Si no hay acusación, no hay juicio. ¿Quién es el titular del ejercicio público de acción? El fiscal. El fiscal puede ceder esta facultad que es exclusiva de la Fiscalía General del Estado a otro sujeto procesal que puede ser la víctima o puede ser el procesado. No, pues ¿cómo va a ceder? Si es facultad exclusiva de la Fiscalía General del Estado, no la puede ceder a nadie. Entonces la Corte reflexiona y dice, si no hay acusación, no hay juicio. Y si el fiscal no propuso recurso, entonces el procesado no tiene de qué defenderse. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Nos fuimos más allá de la Constitución, más allá de la ley, y ahora llegamos a la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional. Para mí es el mejor criterio que lo hayan dado en la Corte Constitucional de Ecuador. Otros no lo quieren reconocer, no sé, problema de cada quien. Si algún juez incumple, entonces se seguirá la acción de incumplimiento, ¿no? Un juez no puede decir no cumplo. Cumple porque cumple, ¿verdad? Entonces, explico con un ejemplo. ¿Cómo es esto? El Tribunal de Garantías Penales dicta una sentencia. Y en esa sentencia, si es mayor de edad, el infractor, y cometió un delito contra la vida, el juzgador de primera instancia dice, le voy a imponer 10 años porque es autor del delito tipificado y sancionado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal porque se trata de homicidio simple. La pena es, dice 13, le pongo 10, más la multa y la reparación a la víctima. He dicho. Entonces, de aquí va a proponer recurso de apelación únicamente la víctima, ¿no? Y la víctima dice, no, pues ¿cómo puede ser posible que estos jueces apliquen de tal manera el derecho y le sancionen como homicidio simple? El hecho fue que el señor infractor le dio 10 balazos y el último balazo es cuando estaba agonizando, le dio otro balazo más. Entonces no es posible que le estén tipificando como homicidio simple. Esto es un delito de asesinato. Por lo tanto, propongo recurso de apelación. Va a la sala penal de la Corte Provincial de Justicia, dice el señor abogado de la víctima, sea víctima o sea acusación particular, da igual, hay que tratar de en igualdad de condiciones con los otros sujetos procesales, fundamenta el recurso y dice, modifique la sentencia condenatoria y ponga la pena de 22 a 26 años, y no 10 años como ha puesto el juez de primera instancia, el tribunal de primera instancia. El fiscal dice, sí, en realidad, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la víctima a través de su abogado. Efectivamente, se trata de un delito de asesinato y no de homicidio. Por lo tanto, sí tienen que poner la pena como, en este caso, es de 22 a 26. Y el juez ponente le dice, señor fiscal, ¿qué? ¿Usted propuso el recurso de apelación también? No, dice, no propuse ningún recurso. Entonces, haga el favor de sentarse, usted no tiene parte en esta contienda. Era que proponga el recurso de apelación. No, dice, no propuse ninguno.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el tribunal, en este caso de segunda instancia? Efectivamente, se trata de un delito de asesinato, pero de esta sentencia de primera instancia que le condenaron por homicidio simple no recurrió el fiscal, solo recurrió la víctima. El fiscal le va a ceder jus puniendi, le va a ceder esa atribución propia, que es la de mantener la acusación a la víctima. No, nunca. Entonces, no le pueden agravar la situación jurídica del procesado con el simple recurso de apelación propuesto por la víctima. Y la Corte Constitucional dice, sí, el recurso de apelación sí lo puede proponer la víctima, pero no para que ejerza el jus puniendi ni le haga subir la pena en este caso, ¿no? O para que le haga poner una sentencia condenatoria si la primera fue ratificada en esta inocencia. Para eso tiene que recurrir el fiscal. Pero sí, la víctima sí puede proponer el recurso de apelación y puede ser gravoso o lesivo o de mayor gravedad para el procesado, pero respecto únicamente de la reparación integral a la víctima, ya sea en cuanto al daño material o al daño inmaterial. Solo en ese punto, en cuanto a lo demás, no tiene facultades para hacer agravar la situación jurídica del procesado. Bueno, como se acabó el tiempo, vamos a someternos a un conversatorio. Vamos a hacer un conversatorio, ¿no? Porque esto lo que incentiva es que usted tenga muchas dudas, bastantísimas dudas. Y cuando hay muchas dudas, lo que tengo que hacer es ir a leer la doctrina jurídico-científica desarrollada por los grandes tratadistas del mundo para poder ir entendiendo el derecho penal como ciencia, porque estudiar el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República es totalmente insuficiente. No me dirá que usted sabe el Código Orgánico Integral de memoria y por eso es un penalista. Creo que se equivocó de carrera, puede ser cualquier otra cosa, menos penalista. Muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido un gusto siempre compartir con ustedes, con todos los que nos escuchan. Y la academia siempre debe estar preocupada por los problemas que aquejan, en este caso, a la Administración de Justicia en menores que están en conflictos con la ley penal. Muchas gracias a los organizadores y a todos los que nos han escuchado, y también acá en la Universidad Central también hay una cantidad de estudiantes que está escuchando esta intervención. Muchas gracias a usted también como organizadora. No le veo a la señorita directora de... La doctora Tania. Tania, Sí, pero bueno, tal vez tuvo alguna otra ocupación. sí, Gracias a usted, Dayana. listo. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Agradecemos la importancia de la intervención del doctor Mervyn Navides en esta jornada de capacitación. De esta manera, se invita a los participantes a participar alzando de la mano o realizar las preguntas que consideren en este espacio. En este momento se da paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, o si desean hacer el uso de la palabra, por favor, solicitar alzar la mano. Empecemos. Tenemos una manito alzada. El doctor José Roballo, voy a permitir que pueda hablar. Listo. Doctor José Roballo. Buenas tardes. Doctor Benavides, gracias por la exposición tan clara. Ayuda mucho en el estudio del derecho penal. Una preocupación, usted lo ha manifestado, es una disposición constitucional, la no discriminación por el pasado judicial, pero a diario, en los tribunales y juzgados de la República, cuando Fiscalía solicita una medida que según los tratadistas y los textos dicen que es de última ratio, pero al menos aquí en el Ecuador parece que es la única, la prisión preventiva. Y lo fundamentan y lo dicen en la audiencia
es que el aprendido tiene 4 detenciones anteriores y lo dicen. Y a veces incluso lo citan, ¿no? Por el delito tal ha sido sentenciado o ha sido ya juzgado. Y cuando la defensa técnica interviene y le dice, señor juez, Fiscalía está incurriendo en contra de la Constitución, está realizando una discriminación de su pasado judicial, eso la Constitución lo prohíbe. Los jueces hacen tabla rasa de la exposición, igual, terminan dándole la prisión preventiva y no se toma en cuenta que se ha discriminado por el pasado judicial y pasan y lo dan la prisión preventiva. ¿Qué hacer ahí, doctor, cuando fiscales y jueces incumplen esta disposición constitucional? Gracias, José. Entiendo que no sé si tiene algún parentesco con un amigo de siempre, de hoy y siempre, que es el doctor José Roballo. No sé si es familiar de él. José Roballo Campaña, mi homónimo y ex profesor de la Universidad Central. Claro. Un gran amigo. Doctor Roballo. Ya. Muy bien. Realmente es muy preocupante. Usted tiene que saber que en Ecuador tenemos un Código Orgánico Integral Penal que, analizado en todo su contexto, es uno de los más erróneos de América Latina. Eso tiene que conocer usted, ¿no? Entonces, primero hay que nombrar una comisión de académicos cuando se instale la nueva asamblea. Sería bueno, ¿no? Que de unas 10 universidades escojan un académico, los que se dediquen a Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, y esos académicos presenten las reformas para regular de manera adecuada todo lo que está constando en ese Código Orgánico Integral Penal. Que todo lo que yo leo a cualquier figura jurídica que yo vaya, todos tienen errores, pero súper mal redactado y contradictorio, ¿no? Ahora, hay contradictorio, ¿por qué? Verá, solo les digo una cosa, que ayer estaba conversando con un señor que era fiscal anteriormente y dice, estábamos hablando de la cadena de custodia. Entonces digo, si encuentro en una escena del crimen un objeto o un indicio, entonces ese objeto, ese indicio tiene que seguir la cadena de custodia. Tiene que ser etiquetado, recogido sin contaminarle, para que después se haga la experticia por el perito correspondiente, ¿no? Está bien. Y si se rompe la cadena de custodia, pues entonces se acaba la prueba. Eso conoce todo el mundo. Pero este mismo Código Orgánico Integral Penal dice, si la víctima o el procesado tiene una información, ya estamos en investigación previa, 1 mes, 2 meses estamos en investigación previa, o 1 año, el tiempo que sea, pues puede ser que sea 1 año, 2 años, y los fiscales tienen abierto más tiempo también las investigaciones previas, 3, 4, y todavía no archivan, ¿verdad? No solicitan el archivo al juez. Entonces, dice, yo soy la víctima y aquí tengo un teléfono celular. Y a los 2 meses que va, o a los 3 meses, o a los 6 meses que va a ampliar su versión, ¿no? Puede ser la víctima o puede ser el procesado. Dicen, en este teléfono tengo una información relacionada con el hecho delictivo que se investiga, dice la víctima. Como está rindiendo la versión, dice, señor fiscal, ¿le puedo dejar este teléfono para que saquen esta información? Y el fiscal dice, pero claro, está perfecto eso. Oiga, ¿y la cadena de custodia? No, antes no era así, pero a rajatabla que teníamos que cumplir la cadena de custodia. ¿Qué pasa con 8 meses después? Sigue manteniendo en una tercera persona sin seguir la cadena de custodia. Ya, entonces entrego
ese teléfono y como tiene una información que puede ser a lo mejor personalísima y también puede ser que esté información relacionada con el caso que está investigando la fiscalía, entonces lo que toca es que el fiscal solicite al juez que autorice la apertura de este dispositivo electrónico. Ordena la apertura de ese dispositivo electrónico y el fiscal luego dice, pues, se señala día y hora para abrir el dispositivo electrónico y ahí en ese mismo momento se nombrará a un perito experto en audio, video y afines. Entonces, todos los sujetos procesales vamos a criminalística, decimos, ya estamos aquí en el día y la hora señalados. Entonces llega el perito, lo posesiona al perito y dice, muy bien, le vamos a dar 15 días para que presente su informe. Y el señor dice, a ver, este teléfono, pero no sé el código. Como no tengo el código, entonces no puedo abrirlo. Pues no me pida al señor fiscal que saque la información, si no puedo abrirlo. Ah, no, es que el código ha estado aquí. Muy bien. Como ya tengo el código, entonces lo abro, dice, muy bien. Señor perito, abra el dispositivo, saque la información que sea exclusivamente relacionada con la investigación que se está haciendo en el presente caso. Cuidado con sacar otro tipo de información que puede afectar a lo mejor el principio de intimidad y tantas cosas, derechos fundamentales y garantías fundamentales de la persona que era, en este caso, la víctima que entregó ese dispositivo electrónico. Entonces, esa es una audiencia privada que se hace esa diligencia, luego presentan el informe y efectivamente no se debe afectar. Entonces, ¿cumplimos la cadena de custodia o no cumplimos? ¿Qué mismo queremos hacer? Nos tenemos que regular bien eso, ¿no? Y muchas, si digo, analizo el Código Orgánico Integral Penal, si encuentro unas 200 falencias, es poco. Es poco en 200 falencias. Casi todas las disposiciones legales que están en ese código tienen falencias, ¿no? Ahora, respecto de lo que dice el doctor José Roballo, ¿cómo vamos a superar este problema del incumplimiento del debido proceso y de la afectación a derechos y garantías de las personas? ¿No? Entonces, si efectivamente un señor ha sido aprehendido en delito flagrante, el policía a lo mejor le dice que tiene 4 aprehensiones anteriores y el juez dice, y el fiscal hace referencia, ¿no? Vea, este es un delincuente contumaz, está afectando a la paz social. Este ya no es nuevo que está cometiendo por primera vez. Este es un sujeto muy peligroso. Yo le digo como abogado, y le digo, oiga, ¿y cuántas sentencias tiene? Pues para que me venga a decir eso. Respétele a mi defendido, él goza de la presunción de inocencia. Usted está hablando ni siquiera de un pasado judicial. Pasado judicial significa que tuvo una sentencia condenatoria ejecutoriada. Presénteme una, señor. No, es que no tengo. Entonces, ¿qué me dice, pues? Entonces, esa sí es una discriminación fatal, ¿no es cierto? Pero, teniendo sentencia, ya vamos a la audiencia de juicio. Y el fiscal efectivamente tiene una sentencia. Este ratito le estamos juzgando por robo simple. Y otra vez cuando salió de la cárcel, que cumplió los 3 años de cárcel, cometió otro delito de robo simple. Y estamos en la audiencia de juicio. El fiscal me saca una sentencia y dice, vea, señores jueces de este tribunal, aquí tengo una sentencia que fue anunciada oportunamente en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. El señor es reincidente, ya fue condenado a 3 años por el delito de robo simple en tal fecha, y aquí está la sentencia condenatoria ejecutoriada. Por lo tanto, si la pena en este momento es de 3 a 5, usted tiene que ponerle 5 más 1/3, señor. Porque es reincidente. ¿Eso está afectando o no está afectando a la discriminación en razón de su pasado judicial? ¿Eso está afectando o no está afectando al principio de doble juzgamiento? Entonces yo le pregunto al fiscal, le digo, vea, señor fiscal, o al juez, ¿no? Al juez le pregunto, usted le va a poner 5, ¿cuál es la pena para ese tipo penal? De 3 a 5. Muy bien, usted aplicando la proporcionalidad puede poner 3, 4, 5. No se saldrá de ese margen, porque así establece la Constitución de la República del Ecuador. Se basa en el principio de legalidad. Bueno, ¿y de dónde le puso el tercio más allá de los 5? Ah, es que eso es del delito anterior, pues, ¿no ve que el fiscal me dijo que era reincidente?
del delito anterior, que ya cumplió una pena de 3 años, de esa primera sentencia deviene 1/3 más de la máxima pena. O sea que le está aumentando considerando la sentencia pues, la sentencia ejecutoriada que presentó anteriormente. Dice, claro que sí, pues, en base a esa sentencia. Pero vea, señor, si esa sentencia ya cumplió los 3 años que le puso el juzgador y el Estado estaba en la obligación de rehabilitarle de manera integral digo, en todos los sentidos, ¿no? Y reinsertarle a la sociedad como un excelente ciudadano. Si no le ha rehabilitado, ya no es mi problema. ¿Por qué le pone una pena, no? Una pena accesoria más allá de los 5 que deviene de una sentencia que ya cumplió la pena? Pues, ¿qué es eso? Está violando el principio que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Lo han dicho varios tratadistas en eso. Pero también está afectando a lo que estábamos hablando en este momento, a la discriminación en razón de su pasado judicial. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tengo los estudiantes de la Universidad Central. Lo que tenemos que hacer es elevar el nivel académico, prepararlos bien y decirles que ellos van a ser jueces o fiscales o abogados en libre ejercicio de la profesión. O bueno, si hacen defensores públicos, ¿no es cierto? Que también son como estar abogados en libre ejercicio de la profesión. Pero ustedes tienen que tener un conocimiento jurídico científico. No me venga a administrar justicia con el Código Orgánico Integral Penal, pues. No de que eso es convertirnos en operadores de justicia legalistas. Entonces, cuando estamos frente a un sistema acusatorio oral adversarial, donde los jueces, o tenemos un sistema que es eminentemente garantista, usted no puede operar solo con el conocimiento de la ley. Entonces necesitamos prepararles para el futuro, porque ellos van a ser los que van a marcar la diferencia en la nueva administración de justicia penal. Y ellos nunca actuarán en la forma que está diciendo el consultante en este momento. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctora, hay otra pregunta. Daremos paso a Gladys Chimborazo. Ya. Listo. Doctor, muy buenas noches con todos. Esta es una pregunta que me sucedió justo el día de hoy, doctor, y quisiera aprovechar sus conocimientos. Es alejado al tema que estamos, pero sí, por su conocimiento, quisiera que me ayude en este particular. Es en relación, doctor, al artículo 651.4 del Código Orgánico Integral Penal, en que después, cuando se realiza la suspensión de la sustanciación del proceso, por ejemplo, nos convocan a una audiencia para verificar el cumplimiento de las condiciones y el procesado no comparece, no cumple las condiciones impuestas. Doctor, hay un término, no en el que dice que perdón, déjeme, le abro el Código Orgánico Integral Penal. Un ratitito. Aquí dice, el artículo 651 dice, revocación de la suspensión condicional cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o transgreda los plazos pactados, la o el juzgador de garantías penales a petición del fiscal o la víctima convocará a una audiencia. Este término, juzgador de garantías penales, el juez me dice que este proceso se tiene que llevarle ante un juez de garantías penales, porque el término está así establecido, doctor. O, como hemos hecho en otra ocasión, no cumple las condiciones impuestas y lo que vamos es con el mismo juzgadora a una audiencia evaluatoria de juicio. ¿Quién de los dos jueces es el que estaría en lo correcto, doctor? Este tema es muy interesante, ¿no? Que esto es mínima intervención penal procesal. Debe tomar en cuenta que al inicio de esta charla, de esta conferencia, dije
que los menores que están en conflicto con la ley penal también debe tomarse en cuenta, en este caso, el principio de mínima intervención penal. Y la mínima intervención penal es que el derecho penal es de última ratio. Tenemos que buscar mecanismos que solucionemos con otras normas, y cuando ya no sea posible, vamos al derecho penal. Pero también habíamos dicho que hay mínima intervención penal de carácter procesal. Entonces, uno de esos mecanismos es, ¿cómo es que le vamos a mandar preso a este señor, cuya pena es de hasta 5 años de pena privativa de libertad, ¿no? Y no es reincidente, no tiene ninguna otra instrucción abierta. Es un angelito este señor. Entonces, cuando estoy en la audiencia de juicio, le digo, ¿cuánto de pena? Dice, 3 años. Porque este señor es autor del delito de homicidio culposo. La pena es de 3 a 5, dice. Le pongo 3. Yo ese mismo momento puedo ponerme de pies como abogado del sentenciado, del procesado, todavía hasta ese momento, y digo, señor juez, haga el favor de suspenderle de manera condicional la pena que usted acaba de imponerle. Puedo hacer en esa audiencia, o puedo hacerlo después de 24 horas, hasta antes de las reformas de... Perdón, doctor. Doctor, perdón que le corte. No es en relación a eso, sino es del artículo... Ya voy a eso. Ya voy a eso. Ya voy a eso, señorita Gladys. Gracias, doctor. Ya estoy llegando, es que tengo que ir explicando, ¿no? Ya. Entonces digo, a ver qué iba diciendo. Ya le ponen los 3 años de pena, entonces digo, ahora con la reforma puedo hacerla hasta en 3 días, pedir que se haga una audiencia, 72 horas, para pedir la suspensión condicional de la pena después de terminar la audiencia de juicio, sin ningún problema. Y si estoy en el procedimiento abreviado, también puedo aplicar la suspensión condicional de la pena si es que cumple los requisitos, porque esa resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia ya fue declarada inconstitucional, ya se quedó sin efecto, ¿no? Ahora bien, entonces el juez me dice, a ver, entonces va a cumplir las siguientes condiciones. Pague $5,000 de reparación material a la víctima. Bueno, ¿en cuánto tiempo me da? Bueno, le vamos a dar 1 mes. En 30 días va a pagar. O antes de los 3 años. Se va a presentar cada 1 vez al mes en la fiscalía. Tiene que hacer un tratamiento psicológico. Está medio enfermo. ¿No? Tiene una enfermedad mental. Algo le pasa. Tiene que ir a un curso de capacitación en una universidad o un instituto de... Vaya a la central a seguir, yo qué sé, un curso de relaciones humanas, lo que quiera. Esas son las medidas. Entonces el juez dice, bueno, aquí verán, este artículo está hablando, este código de requisitos que debe cumplir para que proceda a la suspensión condicional de la pena. ¿Cómo se cumple? Entonces dice, se suspende la pena y se le pone tales condiciones. Perfecto. Entonces usted como abogado del procesado, del sentenciado, lo que tiene que hacer es cumplir con las condiciones impuestas por el juzgador. Como le dijo que pague la reparación integral a la víctima, ya pagó. Como le dijo que pague la multa, ya pagó. Tienen los correspondientes comprobantes de depósito. Como le dijo que se presente 1 vez a la fiscalía, como son 3 años, se presentó 36 veces. Aquí tiene las 36 presentaciones. Entonces, de eso tiene que tener una carpetita, usted como abogado del sentenciado, pero de manera ordenada, pues. No ve que si no cumple alguna de esas condiciones, le van a decir que vaya a cumplir la pena. Terrible, entonces no puede ser eso. Ahora, ¿cuál es el juez competente? Esa era la pregunta, señorita Gladys, ¿no? Sí, lo que pasa es que aún no tiene sentencia, porque lo que estoy hablando es sobre el artículo 651.4 del Código Orgánico Integral Penal. Es sobre la suspensión de la sustanciación del proceso. Ah, ya usted me está hablando de otra cosa, entonces. Es claro, es por eso es que, no ve que por este suspensión condicional del procedimiento, ¿no es cierto? Sí, el 651. Pero ese no, eso es para asuntos intrafamiliares.
Exacto, es que ahí hay un problema, porque un juez dice que debe, si no cumple las condiciones, A ver, que entonces debe mandar- déjeme concluir con este tema que Ya, pensé gracias. déjeme concluir con este, ¿no? Entonces, muy bien, como hay condiciones impuestas, entonces yo tengo que ir a una audiencia para concluir con este tema que lo inicié, pues, ¿no? Ha sido de la suspensión del procedimiento, que antes no había en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código de Procedimiento Penal había, después lo eliminaron y ahora lo han resucitado, pero solo para determinados tipos penales, que son intrafamiliares, nada más. Exacto. Entonces digo, aquí tengo las condiciones y el juez de garantías penitenciarias me convoca a la audiencia, yo voy y digo, aquí están los justificativos y dice, muy bien, se declara extinguida la pena y se archiva este proceso, se acabó. Ahora sí vamos a lo otro que dice usted, ¿no? Sí. Dice, este es suspensión del procedimiento, ¿cierto? Claro, el 651.4 dice revocación de la suspensión condicional. Ya, entonces, hay una suspensión condicional del procedimiento y ahí le pongo unas condiciones para que Sí. esté suspendido el procedimiento, ¿verdad? Sí, en lo que los jueces están es que dicen que aquí dice, cuando no cumple, unos dicen debemos mandar al juez de garantías, porque aquí dice el lado del juzgador de garantías y nosotros no somos jueces de garantías. En cambio, otro juez dice, no, es que nosotros sí somos competentes. ¿Y quién sería realmente competente? Por esta palabra que está aquí, juzgador de garantías. Cuando estos casos conocen en los casos en que existen las unidades de violencia, las juezas. En nosotros, los multicompetentes, pero ellos dicen nosotros no somos jueces de garantías. Sí, pero si hacen las funciones de jueces de garantías, pero si es multicompetente, ¿hacen o no hacen las funciones de juez de garantías? Claro que hacen. Sí, exactamente, pero no. Y entonces... Pero yo no le veo ningún conflicto allí, nada. Ellos, estuve oído una audiencia y el juez de un cantón me dice, no puedo yo, dice, realizar la audiencia de incumplimiento de condiciones. Esto tendría que mandar a un juez de garantías penales. Digo, pero No, ¿por qué? Pero ¿quién hace las funciones en un cantón donde no hay jueces especializados? ¿Quién hace las funciones de juez de garantías penales? El juez multicompetente, pues usted es el que conoce menores, civil, penal, todo, usted conoce. Sí, y en eso están, que no... Entonces no hay cómo, pues o sea, pero eso ya es infantil, pues no entender eso ya sería infantil que un juez haga eso, ¿no? Se da cuenta que me diga, yo soy juez multicompetente, pero yo no soy juez de garantías penales. O sea que si se comete un delito ahí, él no va a conocer sobre el juzgamiento de un delito. Término. Le digo, pero doctor... ¿Cómo? Pues usted es juez multicompetente y usted hace las funciones exactas con las competencias del juez de garantías penales. Pero eso ya no es conflicto, eso no hay nada que discutir, pues. Entonces estamos en lo correcto, que sí debe conocer, porque nos quedamos así, como le explico, sin saber qué. Sí, pero eso es... hacerle entender al juez, porque nosotros sí le dijimos, pero doctor, usted es competente, usted está realizando las... sí, pero eso es, si me nombran a mí juez multicompetente de un cantón, por decir, ¿dónde hay un solo juez? En los bancos, por decir, ¿no? En San Miguel de los Bancos hay, creo que hay un solo juez. Bueno, ¿dónde haya un solo juez? Ahí no hay juez laboral, no hay juez civil, no hay juez de garantías penales. Yo soy juez multicompetente. Se comete un delito, yo soy el juez de garantías penales. Hay un juicio de divorcio, yo soy el juez competente. Hay un juicio de reivindicación, yo soy el juez civil. Yo soy el juez multicompetente. Entonces no me puede decir, tiene que ir ante un juez de garantías penales. Pues yo soy el juez de garantías penales, hago las funciones de... Entonces eso es no entender la jurisdicción y la competencia que tiene un juez, pues. Cuando es nombrado como juez multicompetente. Pero eso no es problema, yo no veo... ¿Cómo me hago un problema? No quiere hacer no quiere hacer la audiencia, no quiere... entonces si no quiere hacer la audiencia, ponga en conocimiento del Consejo de la Judicatura, pues no queda otra alternativa. Ya, doctor. Muy bien. ¿Y qué le van a decir a ese juez? No ve que eso, el problema es que si es que quiero llegar al error inexcusable, necesito que un juez superior me diga que ese juez tiene un desconocimiento total de las normas para que sea un error inexcusable, ¿verdad? Pero en este caso tengo que ir a presentarle una queja por falta de despacho, pues,
¿por qué no señala el día y la hora para que se cumpla la diligencia que están, en este caso, presentando uno de los sujetos procesales? Usted tiene que atenderme porque tiene que atenderme. Entonces, que pongan una providencia y digan, no soy competente por estas circunstancias, que diga una providencia de manera motivada. Entonces, con eso vamos a poder impugnar o a lo mejor llegar al Consejo de la Judicatura para que le pongan una sanción a ese juez por desconocer hasta las normas básicas, ¿no? Que son, en este caso, las reglas de la competencia de un juez multicompetente. Eso ya es fatal, pues ya. Sí. Ahí no hay conflicto. No hay conflicto, no hay nada, no hay ni siquiera que la norma sea oscura, no es nada. Gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta relacionada con el tema y que exista conflictos, ¿no? Sí, doctor, hay unas dos preguntas. A ver. La pregunta que nos mandaron por chat. Buenas noches, doctor, un saludo. Tengo una pregunta. La prescripción de la pena en el caso de adolescentes infractores puede verse afectada cuando el adolescente fue privado de la libertad. No obstante, al cumplir el 80% de la pena, le dan una medida alternativa que consiste en acercarse a firmar cada cierto tiempo, pero el adolescente no se acerca a firmar. En ese caso, ¿desde cuándo se calcula el tiempo para la prescripción de la pena? ¿Afecta de algún modo en la prescripción el no acercarse a firmar? Ya. Entonces, estamos hablando de la prescripción de la pena, ¿verdad? Sí. Entonces, en un momento usted me dice que ya cumplió algún tiempo la pena privativa de libertad, o desde el comienzo le pusieron penas alternativas o medidas socioeducativas alternativas. ¿Qué pasó con el menor? Doctor, es una pregunta que nos mencionaron por el chat de Ah, Zoom. no explicar, o sea, es que mandaron al chat nomás. Sí. ¿No? Ya. Podemos, ajá. Entonces, la prescripción de la pena, ¿no? ¿Desde cuándo voy a tomar en cuenta la regla general? ¿No? Si yo le puse una pena o le puse una medida socioeducativa, ¿cierto? Pero hablemos de las penas en general. Le puse a usted 5 años de pena privativa de la libertad. Y luego, en vez de hacerle cumplir la pena privativa de la libertad, le digo a usted que cumpla unas medidas, ¿cierto? O le puse unas sanciones alternativas para que no esté preso. La pregunta es, ¿desde cuándo va a tomarse en cuenta la prescripción de la acción? Perdón, de la pena. Entonces, ¿desde que se dictó la sentencia o desde que incumplió la medida? ¿Cierto? Entonces, los criterios pueden estar divididos. Yo puedo decir, vea, la pena fue impuesta y tiene sentencia condenatoria desde tal fecha. Aplicando la regla general, entonces desde esa fecha que se ejecutó la sentencia, sigue corriendo la prescripción de la pena. Pero no es así, ¿no? Yo considero que al haberse incumplido una medida con posterioridad, ¿cierto? Desde el incumplimiento de la medida, yo tomaría en cuenta la prescripción de la pena en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque para este caso también aplicaría el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad no es únicamente para la pena, porque toda la gente dice, veas que el artículo 5, en cuanto habla del principio de favorabilidad, habla de la pena, ¿no? Cuando la pena sea más favorable al reo. No es la favorabilidad no es solo para la pena, es para todas las figuras jurídicas que están reguladas en el derecho penal. Por lo tanto, aquí aplicando el principio de favorabilidad, le diría, ¿desde cuándo? La una diría, aplicando la favorabilidad al 100%, diría desde que se ejecutó la sentencia, desde ahí corre la prescripción de la pena. Pero el problema es que, vea, yo le puse unas medidas y usted incumplió, entonces, ¿de cuándo voy a considerar, no? La prescripción de la pena, ¿desde que incumplió la medida? Entonces, yo me inclino definitivamente. ¿Por cuál? Por la primera, del principio de favorabilidad.
A mí no me interesa cuándo haya incumplido la medida. Para mí la pena prescribe, ¿no? En el tiempo contado desde que se dictó la sentencia y esa sentencia se encuentra ejecutoriada. Aplica el principio de favorabilidad y en este caso ese es mi criterio y no puede aplicarse otro criterio tomando en cuenta el principio de favorabilidad. No hay otro mecanismo. No me venga a decir que le va a agravar la situación, ¿no? Y que le va a tomar en cuenta únicamente desde el tiempo en que incumplió la medida. Ese es el criterio jurídico que debe ser válido y aplicado por todos los operadores de justicia en materia penal. Listo, doctor. Creo que hay alguna otra pregunta porque el tiempo se nos terminó, ¿no? Sí, por el tema de tiempo dejamos concluido la ronda de preguntas. Agradecemos nuevamente la importancia de su intervención, doctor Mervin Benavides. Recordamos a los presentes que las clases sincrónicas culminan el día de hoy, por lo que es la obligación de los estudiantes culminar el curso ingresando a la plataforma del aula virtual de la Corte Constitucional y realizar las lecturas y evaluaciones correspondientes. La plataforma está habilitada hasta el día jueves 27 de junio. A nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Muy buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias. Solo un agregado, señorita Dayana. Yo les envié unos 2 documentos para que los lean, ¿no? El uno es sobre un artículo que tiene relación con la víctima y el otro sí es un asunto de la especialidad que es sobre menores infractores o adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Espero que los lean y luego vayan formándose un criterio de lo que significa la justicia penal, ¿no? De los menores que están en conflictos con la ley penal o llamada justicia penal juvenil. Porque en esto hay que especializarse muchísimo, porque un menor infractor jamás puede ser considerado como un delincuente. Seguirá siendo como menor en conflicto con la ley penal o simplemente un menor infractor, jamás sujeto al derecho penal. Les agradezco infinitamente la atención y espero encontrarnos en cualquier momento en las audiencias, en la litigación, que generalmente lo hago en materia penal y en materia constitucional. Que tengan una buena noche. Buenas Gracias noches, con todos doctor. y todas. Gracias. Hasta luego, doctor. Un gusto en conocerlo.